Corre el verano de 1610 y la ciudad de Lisboa, bajo el dominio de la corona española durante la Unión Ibérica, bulle con una mezcla de tensión y expectación. La Plaza Mayor, un vasto espacio empedrado, rodeado de edificios de piedra y madera, está abarrotada de miles de almas que se apiñan bajo un sol abrasador. El calor es sofocante, pero nadie parece dispuesto a abandonar su puesto. Hombres, mujeres y niños, desde nobles con capas bordadas hasta campesinos con ropas raídas, se amontonan para presenciar un espectáculo que promete ser inolvidable, aunque por las razones más macabras. En el centro de la plaza, un hombre llamado Duarte Ferreira, un comerciante de mediana edad, aguarda encadenado su destino. Ha sido declarado culpable de traición y su castigo será uno de los más brutales que la historia haya registrado: el desmembramiento por caballos. Duarte no es un hombre común. Nacido en una familia de mercaderes portugueses, había escalado posiciones en el mundo del comercio gracias a su astucia y su habilidad para negociar. Su casa, ubicada en una calle adoquinada cerca del puerto, era conocida por sus lujosas alfombras y muebles tallados, símbolos de su éxito. Pero Duarte también tenía una lengua afilada y un carácter indomable, cualidades que lo llevaron a codearse con los descontentos de la ciudad. Lisboa, en 1610, era un polvorín. La dominación española, impuesta tras la crisis sucesoria de 1580, había generado un profundo resentimiento entre los portugueses, que veían su orgullo nacional pisoteado por un rey extranjero. Duarte, como muchos otros, soñaba con un Portugal libre, y ese sueño lo llevó a cruzar una línea peligrosa. Según los rumores que circulaban por las tabernas y los mercados, Duarte había estado tejiendo una red de conspiradores, mercaderes, artesanos e incluso algunos soldados descontentos. Su plan, aunque nunca completamente desentrañado, parecía ambicioso. Se decía que buscaba desestabilizar al virrey, un hombre de hierro nombrado por Felipe III, y provocar una revuelta que devolviera el poder a manos portuguesas. Durante meses, Duarte se reunió en secreto con sus aliados, planeando en las sombras, intercambiando mensajes cifrados y escondiendo armas en los sótanos de su casa. Pero en una ciudad donde los espías abundaban, su traición no podía permanecer oculta por mucho tiempo. Una noche, mientras Lisboa dormía, un informante anónimo, quizás un amigo traicionado o un rival celoso, alertó a las autoridades. Los soldados irrumpieron en la casa de Duarte al amanecer, arrancándolo de su cama frente a su esposa, Mariana, y sus 3 hijos pequeños, que lloraban desconsolados. Las cadenas resonaron contra el suelo de piedra mientras lo arrastraban por las calles, aún en camisón, hacia la prisión del castillo de San Jorge. Los interrogatorios fueron brutales. Durante días, Duarte fue sometido a torturas para arrancarle los nombres de sus cómplices. Algunos dicen que resistió con una tenacidad admirable. Otros, que sus gritos resonaron por los pasillos de la prisión. Lo cierto es que, al final, las autoridades obtuvieron lo que querían: pruebas suficientes para condenarlo por traición. El virrey, un hombre de rostro severo y mirada fría, no estaba dispuesto a mostrar clemencia. La traición era un delito que amenazaba la estabilidad de la corona, y en una ciudad tan inquieta como Lisboa, cualquier signo de debilidad podía ser fatal. Decidió que un castigo ordinario, como la horca o la decapitación, no sería suficiente. Necesitaba algo que marcara un precedente, algo que silenciara a los conspiradores y recordara al pueblo quién ostentaba el poder. Así, ordenó que Duarte fuera ejecutado mediante el desmembramiento por caballos, un método antiguo pero aterrador, reservado para los crímenes más graves. La noticia corrió como pólvora.
y pronto toda Lisboa hablaba del destino que aguardaba al comerciante. El día de la ejecución, la Plaza Mayor está irreconocible. Unos 5.000 espectadores se han reunido, formando un mar humano que se extiende hasta los callejones circundantes. El ambiente es una mezcla de solemnidad y morbo. Los vendedores ambulantes aprovechan la ocasión, ofreciendo pan, vino y frutos secos a los asistentes. Los niños corren entre la multitud, ajenos al horror que está por venir, mientras los adultos murmuran y especulan. Algunos, leales a la corona, ven en el castigo una justa retribución. Otros, simpatizantes de Duarte, lo consideran un mártir de la causa portuguesa. En un rincón de la plaza, un grupo de monjes reza en voz baja, sus rosarios deslizándose entre sus dedos. Duarte es conducido al centro de la plaza en una carreta tirada por mulas. Sus manos y pies están encadenados, y su túnica, antes blanca, está manchada de sudor y sangre seca. A pesar de todo, mantiene la cabeza en alto, con una expresión que mezcla desafío y resignación. Algunos testigos dirían después que sus ojos buscaron a alguien en la multitud, quizás a su esposa o a uno de sus hijos, aunque los registros no lo confirman. Lo que sí se sabe es que no suplicó ni lloró, al menos no al principio. Había algo en su porte, una chispa de rebeldía que hacía que incluso los guardias lo miraran con una mezcla de respeto y desdén. En el centro de la plaza, 4 caballos robustos, traídos de los establos reales, esperan en posición. Son animales magníficos, con músculos tensos y crines relucientes, entrenados para obedecer sin vacilar. Cada caballo está manejado por un jinete, vestido con los colores de la corona, rojo y oro. Las cuerdas, gruesas como el brazo de un hombre, están atadas a las muñecas y tobillos de Duarte, aseguradas con nudos reforzados que no cederán bajo ninguna circunstancia. Los verdugos, hombres de rostro curtido y manos callosas, trabajan con precisión, ajustando las cuerdas para que queden perfectamente tensadas. La multitud observa en silencio, conteniendo el aliento, mientras el sol brilla implacable sobre la escena. El virrey, sentado en un palco elevado cubierto de telas carmesí, preside el evento como un dios pagano. A su lado están los nobles locales, algunos visiblemente incómodos, otros fascinados por el espectáculo. Con un movimiento de su mano enguantada, da la señal para que comience la ejecución. Los tambores, que hasta ese momento habían marcado un ritmo fúnebre, se detienen de golpe. El silencio es tan denso que se puede escuchar el roce de las cuerdas contra la piel de Duarte. Los jinetes espolean a los caballos, que comienzan a moverse lentamente. Las cuerdas se tensan y el cuerpo de Duarte se eleva del suelo, suspendido como una marioneta grotesca. Al principio, el movimiento es casi imperceptible, pero cada paso de los caballos aumenta la presión sobre sus extremidades. Los primeros gemidos de dolor escapan de su boca, bajos al principio, pero cada vez más agudos a medida que las cuerdas estiran sus brazos y piernas más allá de lo humanamente posible. Los hombros y las caderas de Duarte crujen audiblemente, un sonido seco y escalofriante que resuena en la plaza como el chasquido de una rama rota. La multitud, que hasta ese momento había estado en un trance colectivo, comienza a reaccionar. Algunos gritan, otros lloran y unos pocos se tapan los ojos, incapaces de soportar la escena. Los caballos, ajenos al drama humano, tiran con más fuerza, guiados por los jinetes que mantienen una expresión imperturbable. La piel de Duarte comienza a desgarrarse en los puntos donde las cuerdas están atadas y pequeñas gotas de sangre caen al suelo, formando charcos oscuros en el empedrado. Sus gritos, ahora desesperados, cortan el aire como un cuchillo,
Y por un momento, parece que incluso los más endurecidos entre la multitud sienten un escalofrío. El cuerpo humano no está diseñado para soportar tal fuerza. Los ligamentos y tendones de Duarte se rompen uno a uno, enviando oleadas de dolor insoportable a través de su sistema nervioso. Sus brazos y piernas se estiran de manera grotesca, como si fueran de cera bajo el calor del sol. Los jinetes, siguiendo órdenes precisas, no se detienen. Cada caballo tira en una dirección diferente, uno hacia el norte, otro hacia el sur, un tercero hacia el este y el último hacia el oeste. El crujir de los huesos se mezcla con los relinchos de los caballos y los murmullos de la multitud, creando una sinfonía de horror. De repente, se escucha un chasquido espantoso, como si un árbol joven hubiera sido partido por la mitad. El brazo derecho de Duarte se desprende de su cuerpo, arrancado desde el hombro. La sangre brota a chorros, salpicando a los espectadores más cercanos, que retroceden con gritos de pánico. El caballo que tiraba de ese brazo galopa unos metros antes de detenerse, con la cuerda y el miembro colgando de su arnés. La plaza estalla en un caos de voces. Algunos gritan de horror, otros de incredulidad, y unos pocos, los más morbosos, observan con una fascinación enfermiza. Pero el espectáculo no termina ahí. Los otros 3 caballos siguen tirando, y el cuerpo de Duarte, ahora mutilado, se retuerce en el aire, aún suspendido por las cuerdas restantes. El siguiente en ceder es su pierna izquierda. El sonido es aún más perturbador, un crujido húmedo que hace que varios espectadores se desmayen. La pierna se separa justo por encima de la rodilla, y el caballo que la arrastraba tropieza ligeramente antes de recuperar el equilibrio. Duarte, si es que aún está consciente, debe estar en un estado de shock tan profundo que su mente apenas puede procesar el dolor. Su torso, ahora grotescamente deformado, cuelga de las 2 cuerdas restantes, con sangre goteando como una cascada. Los jinetes, impasibles, continúan su trabajo. El virrey, desde su palco, observa con una expresión fría, como si estuviera evaluando la calidad de una obra de teatro. Finalmente, las cuerdas que sostienen el brazo izquierdo y la pierna derecha ceden casi al mismo tiempo, y el torso de Duarte cae al suelo con un golpe sordo. La plaza queda en silencio por un instante, como si el mundo entero estuviera conteniendo el aliento. Luego, un rugido colectivo estalla, una mezcla de horror, alivio y fascinación morbosa. El cuerpo de Duarte, o lo que queda de él, yace en el centro de la plaza, rodeado de charcos de sangre y trozos de carne. Los caballos, aún inquietos, son conducidos fuera de la escena por los jinetes, que parecen indiferentes al espectáculo que acaban de protagonizar. Los verdugos recogen los restos y los exhiben brevemente ante la multitud, como prueba de que la justicia del virrey ha sido cumplida. Algunos espectadores vomitan, otros se persignan, y unos pocos, los más endurecidos, aplauden débilmente, quizás por miedo a ser vistos como disidentes. Pero el castigo no termina con la muerte de Duarte. Para asegurarse de que el mensaje llegue a todos los rincones de Lisboa, el virrey ordena que los restos sean exhibidos en las puertas de la ciudad durante una semana. Su cabeza, separada del torso, es colocada en una pica en la entrada principal, con un cartel que reza: "Así terminan los traidores". Los brazos y piernas son colgados en diferentes puntos de la ciudad, un recordatorio macabro del precio de la deslealtad. Las moscas y los cuervos no tardan en llegar, y el olor de la carne en descomposición impregna el aire, haciendo que los transeúntes se cubran la nariz al pasar. El desmembramiento por caballos no era un castigo común, pero su impacto era innegable. En la Lisboa de 1610,
La ejecución de Duarte Ferreira se convirtió en una leyenda urbana, una historia que se contaba en susurros en las tabernas y los mercados. Los mercaderes, antes audaces, comenzaron a hablar con cautela, temerosos de ser acusados de traición. La ciudad, que había sido un hervidero de intrigas, se sumió en un silencio temeroso, al menos por un tiempo. Este método de ejecución, conocido como descuartizamiento por caballos, tiene raíces profundas en la historia. En la Inglaterra medieval, fue utilizado contra traidores como William Wallace, el héroe escocés, cuya vida inspiró leyendas y crónicas. En Francia, durante el reinado de Luis XIII, el asesino de Enrique IV, François Ravaillac, sufrió un destino similar en 1610, el mismo año que la ejecución de Duarte. En su caso, los caballos fueron azuzados de manera desigual, lo que prolongó su agonía durante casi una hora. Los registros franceses describen cómo la multitud, inicialmente sedienta de justicia, terminó horrorizada por la brutalidad del espectáculo. En otras partes del mundo, el desmembramiento por animales también dejó su marca. En la antigua Persia, los reyes aqueménidas usaban métodos similares para castigar a los rebeldes, a menudo con bueyes en lugar de caballos. En la India mogol, los elefantes eran los instrumentos preferidos, capaces de arrancar extremidades con una fuerza devastadora. Incluso en la Roma imperial, se dice que algunos emperadores, como Nerón, experimentaron con castigos similares, aunque los detalles son escasos y a menudo exagerados por los cronistas. Lo que hace que el desmembramiento por caballos sea tan aterrador no es solo la brutalidad física, sino también el impacto psicológico. La víctima, consciente durante gran parte del proceso, experimentaba un dolor inimaginable mientras su cuerpo era literalmente despedazado. La multitud, testigo del espectáculo, quedaba marcada de por vida, incapaz de olvidar los sonidos, los olores y las imágenes. Para los gobernantes, este era el objetivo: no solo castigar al culpable, sino también aterrorizar a los demás, asegurándose de que nadie osara desafiar su autoridad. En el caso de Duarte, los rumores posteriores sugirieron que su ejecución fue particularmente cruel. Algunos testigos afirmaron que los jinetes recibieron órdenes de prolongar el proceso, haciendo pausas entre los tirones para maximizar el sufrimiento. Otros dijeron que Duarte permaneció consciente hasta que su segundo brazo fue arrancado, un testimonio de la resistencia humana o, quizás, de la crueldad del método. Lo que es seguro es que su muerte dejó una huella imborrable en Lisboa, una ciudad que ya estaba acostumbrada a la violencia, pero no a un espectáculo de esta magnitud. Con el tiempo, el desmembramiento por caballos cayó en desuso, reemplazado por métodos más humanos, como la guillotina o la horca. Sin embargo, su legado perdura en las crónicas históricas y en las historias que se cuentan para advertir sobre el costo de la rebelión. Hoy, en un mundo donde la justicia busca ser más racional, el descuartizamiento por caballos parece una reliquia de un pasado bárbaro, un recordatorio de cuán lejos puede llegar la humanidad en su búsqueda de poder y control. Pero la historia de Duarte Ferreira es más que un relato de violencia. Es una ventana al alma de una época, un reflejo de las tensiones entre opresores y oprimidos, entre el poder y la resistencia. Duarte, con su ambición y su rebeldía, pagó el precio más alto, pero su nombre no se desvaneció por completo. En las calles de Lisboa, aún hoy, algunos ancianos cuentan su historia, aunque los detalles se han difuminado con el tiempo, convertidos en una mezcla de verdad y leyenda. Si esta historia te ha estremecido, si te ha hecho reflexionar sobre el precio del poder y la crueldad de la justicia,
entonces te invito a que sigas explorando estas crónicas del pasado. Suscríbete al canal para no perderte ni un solo capítulo de estas historias de castigo, poder y tragedia. Cada día traemos nuevos relatos que te transportarán a épocas oscuras y te harán cuestionar la naturaleza humana. Suscríbete ahora y únete a nosotros en este viaje por la historia.